¿Están allí? Sí, profe. Cuando ustedes estén más preparados, generamos para la semana que viene un repaso, ¿sí? Puede ser para el jueves, viernes, la semana que viene, después nos ponemos de acuerdo. Un día de eso a la tarde tendría que ser, después de las 6, ¿sí? Pónganse de acuerdo ustedes por el WhatsApp, me avisan qué día y generamos el link. ¿Mm? Podría ser, profe, el jueves después del parcial del práctico. Bueno, podemos empezar con ondas electromagnéticas. Bueno, gente, ustedes se han puesto a pensar en esto que está, en esta situación que está planteada aquí. Fíjense, los objetos metálicos reflejan no solo la luz visible, sino también las ondas de radio. ¿Qué características de los metales lo hacen tan reflejantes? ¿Se pusieron a pensar en esto? Me gustaría escucharlo ustedes, a ver si lo han observado, no lo han observado. No vamos a ver ecuaciones, las vamos a ver muy por encima las ecuaciones. En una hora no da para desarrollar todas las ecuaciones, pero por lo menos abrimos el tema. Por su fórmula molecular, ¿no será? Su Todos estructura. acordamos que la luz se refleja en las superficies metálicas pulidas, ¿sí? Las ondas de radio, ¿lo han notado eso? ¿Sí, no? Bueno, ecuaciones Maxwell y ondas electromagnéticas. Nosotros venimos del estudio de los campos magnéticos estáticos estacionarios, ¿sí? Con las leyes básicas que hemos visto, ley de Gauss, ley de Biot-Savart, ley de Ampère. Por otro lado, ¿qué pasa si estos campos que son generados por cargas estacionarias varían con el tiempo? Lo vimos a través de la ley de Faraday y ley de Ampère. Vimos que tanto el campo eléctrico E como el campo magnético B caían con el cuadrado de la distancia, ¿sí? Nos alejamos de la fuente que genera esos campos y a la poca distancia la magnitud del campo disminuía y terminaba ahí morir el campo. Bueno, cuando hablamos de onda electromagnética, estamos hablando en general de la forma que tiene la naturaleza de propagar la energía a través del espacio. Las diferentes formas en que nosotros percibimos esa energía es lo que conocemos, por ejemplo, como luz, como las ondas que se utilizan para comunicación, ya sea de onda corta, onda larga, radio AM, radio FM, microondas, se utiliza para calentar los alimentos en el horno microondas, también una onda electromagnética. La comunicación por celulares también es onda electromagnética. Los rayos X son ondas electromagnéticas, muy alta frecuencia, muy alta energía. En realidad, todas las formas de propagación de la energía conocida, en el universo conocido, se corresponden a ondas electromagnéticas, ¿sí? O tienen por lo menos una parte, se corresponde a las ondas electromagnéticas. Lo que nosotros vamos a hacer ahora es encontrar un modelo matemático
que permite describir cómo esta energía se propaga a través del espacio. ¿Sí? Bueno, le vemos a Maxwell, James Clerk Maxwell, vemos a él quien plantea la forma matemática a lo que es la propagación de la energía, ¿sí? Y entiende la naturaleza de la luz como una forma de energía electromagnética. Gente, para armar el modelo de propagación de onda, entonces partimos de las leyes básicas del electromagnetismo, ley de Gauss para campo eléctrico, ley de Gauss para campo magnético, ley de Ampère generalizada y ley de Faraday, donde se vinculaba el campo eléctrico con el magnético. ¿Se acuerdan de estas 4 ecuaciones? Pueden hablar, ¿eh? Se pueden expresar. ¿Están ahí o se han ido? La de campo magnético y la de campo eléctrico. ¿Sí, hay alguien ahí? Profe, ¿nos escucha? ¿Cómo será el cansancio que tengo? Disculpen. Estoy sin auricular, con razón que no nos escucha. Les pido disculpas. Ahora sí. Ahora sí, disculpen. He estado sin el auricular todo este tiempo. ¿Algo que me quieran decir sobre esto que hemos dicho? Son las que estuvimos usando en las unidades anteriores. Bien. Entonces, ley de Gauss para campo estático, para carga estática, ley de Gauss para magnetismo, ley de Ampère con corriente de desplazamiento y ley de Faraday. Bueno, aquí las dos que incorporan movimiento de carga son la derivada del flujo eléctrico respecto al tiempo por el epsilon cero, que es la corriente de desplazamiento, que ponía en evidencia que cuando se daba una interrelación entre la derivada del flujo eléctrico respecto al tiempo por epsilon cero por mu sub cero, o sea, cuando hay una variación del flujo eléctrico genera una circulación de campo magnético, y por el otro lado, la ley de Faraday ponía en evidencia que una variación del flujo magnético generaba una circulación de campo eléctrico. ¿Sí? Entonces, esto sería para cargas variables. Bien. Ya lo vimos. Bueno, generación de la radiación electromagnética. Lo que ustedes tienen aquí es una pequeña antena, un dipolo, se lo conoce así. En este dipolo tenemos una corriente alterna que llega al dipolo, ¿sí? Esta corriente alterna moviliza las cargas de este material metálico de las antenas, de tal manera que si supongamos en primera instancia este terminal es positivo, significa que todos los electrones de toda esta zona se van al circuito, y acá estamos proveyendo de electrones a toda esta zona, ¿sí? Entonces se genera, a medida que se produce ese movimiento de carga, fíjense ustedes, se van generando campos magnéticos concéntricos, ¿sí?
y a la vez la acumulación de carga va generando, los extremos de la antena va generando campos eléctricos, ¿sí? Entonces tenemos que este movimiento de la antena genera tanto campos eléctricos variables como campos magnéticos variables, ¿sí? Dependiendo de la relación que existe entre la frecuencia de la señal, ¿sí? Y la longitud de onda de estas antenas, es que la antena puede irradiar energía o no. Entonces, cuando la antena tiene el orden de magnitud de números enteros de la longitud de onda de la señal, entonces allí se comporta la antena como un radiador de ondas electromagnéticas, ¿sí? Eso sería para el caso de las radios que nosotros conocemos. Ustedes habrán visto que las radios de AM tienen antenas sumamente altas, y a medida que la frecuencia va aumentando, la necesidad de la antena se hace cada vez más, la longitud de la antena se hace cada vez más corta. Las radios FM pueden andar en 1 metro, 50 centímetros, 60, dependiendo de la frecuencia. Los celulares, fíjense que ustedes no le ven la antena, pero en el interior del celular tienen una antena, ¿sí? A medida que vamos aumentando la frecuencia, la antena se hace cada vez más pequeña. La antena sería el medio por el cual circulan las cargas. Cuando ustedes, por ejemplo, calientan algún metal, un alambrito lo calientan en la hornalla de su casa, una vez que se toma un color naranja, después rojo, ese alambrito, ¿qué pasa? Empieza a emitir luz, ¿sí? Cuando ven ese color, está emitiendo luz. Aparte de emitir calor, que es otra forma de onda electromagnética, emite luz. La luz que se emite allí es por un movimiento de cargas, de electrones, en diferentes niveles energéticos del átomo, ¿sí? En los diferentes átomos los electrones pasan de nivel energético, y eso hace que cuando pasan de un nivel energético a otro emitan esa onda de radio, ¿sí? Por lo menos ahora lo vamos a ver así. Bueno, entonces la generación de la onda electromagnética tiene que ver con esto. Entonces, esta variación estoy dibujando acá, del campo magnético, ¿sí? Va generando esa circulación de campo magnético, genera un flujo de campo eléctrico. Ese flujo de campo eléctrico a la vez genera circulación de campo magnético. Entonces se van enlazando de esa forma los campos eléctricos y los campos magnéticos, y hace que esta antena emita en todas sus direcciones radiales, ¿sí? No hacia arriba y hacia abajo. ¿Se entiende un poquito la idea? Bueno, la velocidad de la luz, aproximadamente, estamos hablando de 300.000 kilómetros por segundo. Ustedes todos sabemos que la velocidad de la luz es la misma para por lo menos en el vacío, digamos que sin importar el marco de referencial que utilicemos para medirlo, es siempre la misma. Bueno, en esta imagen hay una foto de Marconi, que fue uno de los primeros que utilizó circuitos sintonizados para transmitir ondas de radio.
Entonces hablamos que la onda electromagnética, como dijimos en un principio, es un medio por el cual la naturaleza utiliza para propagar la energía. ¿Sí? Si decimos que la ecuación, como ecuación de onda, utilizamos el término ecuación de onda porque hacemos referencia a las ondas mecánicas, vistas en física 1. Entonces la velocidad de propagación va a ser la longitud de onda por la frecuencia, ¿sí? Si estamos hablando de una frecuencia muy alta, si la velocidad de propagación es constante, eso implica una longitud de onda cada vez más pequeña, ¿sí? Porque la velocidad de propagación es la misma, a diferencia de las ondas mecánicas, que la velocidad de propagación dependía del medio. Bueno, aquí tenemos el espectro, para que ustedes vean las diferentes longitudes de onda, con bueno, tipo de aplicación. Fíjense en las ondas de radio, entre 10 y 1 metro de longitud de onda. Fíjense en el infrarrojo, que está en el 10 a la menos 3, a 10 a la menos 6 metros la longitud de ondas, rayos X, microondas, ultravioleta, fíjense ustedes, 10 a la 16, 10 a la 17 Hz, aquí abajo en Hz. Entonces aquí estamos hablando de 10 a la menos. Aquí, bueno, los rayos gamma. Bueno, entonces, cuando hablamos de ondas electromagnéticas, lo que estamos diciendo es que la energía se propaga en forma de onda, o por lo menos tiene un comportamiento ondulatorio, según con que la podamos ver. Y lo que hace Maxwell es presentar una ecuación que permite justamente esto, un modelo matemático para describir cómo que se propagan las ondas. ¿Sí? El razonamiento básico para ver la propiedad o cuál es bajo qué condiciones se propagan las ondas, se plantea un frente de onda plano, o sea, un frente de onda donde tenemos el campo eléctrico y el campo magnético a 90 grados, uno de otro, ¿sí? Y se propagan en una dirección perpendicular. Entonces, si E lo tenemos más I, B en más Z, vamos a decir que C, que es la velocidad de propagación de ese plano, es en el eje X, que está en cuadratura. Bueno, gente, ¿cómo estamos hasta ahí? ¿Se entiende más o menos? ¿Están o no están? Sí, bro. ¿Sí, están? Bien. Bueno, entonces vamos a decir que el modelo que se plantea o que planteó Maxwell aquí tiene que ser consecuentes con las ecuaciones básicas del electromagnetismo, porque son las ecuaciones planteadas hasta el momento que describen el comportamiento eléctrico. Entonces tenemos campo eléctrico, campo magnético, superficie gaussiana, ¿sí? ¿Sí? Neto es igual a 0, tanto para el magnético como para el eléctrico. Bueno, por otro lado, planteamos, tiene que ser consecuente con la ley de Faraday. Cuando hablamos de la ley de Faraday, estamos diciendo que la integral de línea D por diferencial de L es igual a menos la derivada del flujo respecto del tiempo. ¿Sí? La integral de L por diferencial de L, ¿qué hacemos? Tomamos la línea de integración tal como está planteada aquí,
una trayectoria. Entonces aquí estamos viendo que el frente de onda se ha desplazado a una cierta distancia. Fíjense que aquí estamos planteando que el campo permanece constante, el eléctrico como el magnético, en amplitud a medida que se desplazan. Esto simplemente para, como inicio de la demostración. Bueno, entonces hacemos una integral de línea de por diferencial de L. Entonces esto nos queda a menos E por A. ¿Por qué menos E por A? Porque solamente existe el campo E en un punto. Si o está acá o está acá. O está acá o está acá. Entonces, cuando hacemos la integral de línea. Y el signo menos por el sentido del recorrido de la integral. Igual a la derivada del flujo magnético respecto del tiempo. Disculpe. Si a esto ahora lo vemos de costado, si vemos el campo magnético, estamos viendo los puntitos de B que salen del área. Esa planteada, ¿sí? Entonces el flujo magnético va a ser igual al campo magnético por A por C. A, la amplitud A, de la línea integral, y C, la distancia recorrida, ¿sí? De tal manera que el flujo es B por área, o sea, B por A por C, siendo C acá. C por diferencial de T es igual al diferencial de L que tenemos ahí, a ver. Este diferencial de L, está bien. Muy bien. Esto es así porque ustedes recuerden que esto es la derivada del flujo, es derivada de B por A por C por diferencial de T, ¿verdad? Todo esto dividido diferencial de T. Entonces, ¿qué nos queda? C por diferencial de T sería el diferencial de L. Este diferencial de L. Eso sería C por diferencial de T. Simplificamos los diferenciales de T, o hacemos la derivada, y esto que nos queda, B por A por C. Escribí un diferencial más, disculpe. Me quedé pensando en la ecuación. Entonces, esto es el flujo magnético B por el diferencial de A, también es constante, por diferencial de L, ahora sí, respecto de T, diferencial de L respecto de T, y el diferencial de L, entonces esto es igual a B por A por diferencial de L, que es C por diferencial de T, dividido diferencial de T. Ahora sí, diferencial de T con diferencial de T se va, y nos queda B por A por C. Bueno, entonces, vuelvo un poquito acá. Este frente de onda planos, ¿sí? Satisface a la ley de Faraday siempre y cuando la relación entre E sea igual a C por B, siendo C la velocidad de propagación del frente de onda, ¿sí? E la amplitud del campo magnético, el campo eléctrico, y B la amplitud del campo magnético. Entonces, siempre que se den esas condiciones, satisface la ecuación. ¿Qué pasa cuando aplicamos ley de Ampère generalizada? Porque estamos en el vacío.
Integral de línea B por diferencial de L es igual a mu sub 0 por diferencial de flujo eléctrico respecto del tiempo. Trazamos una línea de integración, ¿sí? Aplicamos ahora, para esa línea, aplicamos la integral de línea. Ahora esto nos va a quedar a B por A, porque el campo eléctrico magnético existe en un punto. Y la derivada del flujo eléctrico respecto al tiempo va a ser E por A por C. Bueno, igualamos. Y ahora nos queda que, para que se cumpla esta igualdad, para que satisfaga la ley de Faraday, B tiene que ser igual a epsilon 0 por mu sub 0 por C por E. Igualando las dos ecuaciones de Faraday y de Ampère, nos queda que esto es válido, digamos, esta condición de propagación se da cuando C es igual a 1 sobre epsilon 0 mu sub 0. Entonces tenemos por primera vez expresada la rapidez de la onda electromagnética en términos de las propiedades o parámetros propios, en este caso, el comportamiento, por decirlo así, eléctrico y magnético del espacio. ¿Sí? Esto nos da aproximadamente 3 por 10 a las 8 metros sobre segundo. Este cálculo teórico se corresponde con las mediciones de la velocidad de la luz, cuando Maxwell presenta esto, que había en ese momento. Entonces de allí se haga, digamos, el punto de contacto para poder enfatizar que la luz tenía un comportamiento ondulatorio, y era una onda electromagnética. No que tenía un comportamiento ondulatorio, sino que se correspondía a una onda electromagnética. Bueno, entonces las propiedades básicas que vimos en este frente de onda plana es que tanto E como B tienen que ser perpendiculares entre sí, perpendiculares a la dirección de propagación de la onda, ¿sí? Y por otro lado, la amplitud entre E y B tiene que ser C. O sea, el campo eléctrico tiene que ser C veces el valor del campo magnético. Entonces, bajo estas características, esta onda viaja a través del espacio con una rapidez perfectamente definida e invariable en el tiempo, ¿sí? Se utiliza el concepto de onda justamente porque viene el concepto de onda mecánica. La onda mecánica necesita un medio para propagarse, ¿sí? Mientras que la onda electromagnética no. Lo puede hacer en el vacío. La demostración está que la luz del Sol llega al planeta nuestro en el vacío. Bueno, ahora le sumemos un concepto más. El campo eléctrico y el magnético, si utilizamos las propiedades de onda, ¿sí? Tienen que cambiar con el tiempo, de tal manera que te describen una función de tipo senoidal. Entonces, cuando hacemos eso, nos vamos a la ecuación de onda, la ecuación de propagación de onda mecánica, ¿sí? Esta es una ecuación de onda mecánica de cómo cambia la amplitud I en función de X, o sea, del eje X, y el tiempo. ¿La vieron esta ecuación en física 1? Sí, profe. ¿Sí? ¿Los demás lo alcanzaron a ver? Les pregunto esto simplemente para saber dónde están parados, porque si no yo hablo y doy por asumido que ustedes lo han visto, y a lo mejor son años atípicos estos, así que no pasa nada si no lo han visto. Es simplemente para que ustedes entiendan mejor.
Esto derivada parcial segunda de I respecto de X 2b igual a 1 sobre B, siendo B la velocidad de propagación por la derivada segunda de Y respecto de T 2 veces. ¿Sí? O sea, el cambio, la derivada segunda está hablando de la derivada primera sería una velocidad, la derivada segunda sería una aceleración. Está hablando de la aceleración de la función respecto de X, es igual a 1 sobre B por la aceleración de la función respecto de T. Esto nos está dando, digamos, la fórmula básica para la propagación de ondas, ¿sí? Entonces nosotros lo que hacemos ahora es aplicar, ¿no?, a la onda plana, hacemos que la amplitud de los campos eléctricos y magnéticos cambien de tal manera que describan una función de tipo senoidal, ¿sí? De tal manera que tanto el campo eléctrico como el campo magnético, aparte de satisfacer las leyes básicas del electromagnetismo, tienen que satisfacer ahora el modelo que presentemos, tienen que satisfacer la ecuación de onda mecánica. Bueno, entonces planteamos, ¿sí?, una onda mecánica, fíjense, que se propaga en el eje X, el eje Y, el campo eléctrico en el eje Y, el campo magnético en el eje B, ambos variables, ¿sí? Y planteamos la relación de amplitudes para un diferencial de X, delta X. Para un delta X tomamos el diferencial de el cambio de altura que se manifiesta en la onda, y planteamos ahora las leyes de Ampère y la de Faraday, ¿sí?, para ambas situaciones. Acá lo describo rápidamente para no entrar en matemática. Planteamos entonces integral de por diferencial de L, hacemos el barrido para esta situación, y lo mismo hacemos para el campo magnético, para el flujo magnético. Bueno, hacemos lo mismo para ley de Faraday y ley de Ampère en ambos casos, planteando dos instancias en el recorrido que planteamos para hacer la integral. Planteamos dos instancias de amplitud del campo eléctrico y el campo magnético. Bueno, con esto logramos armar la ecuación de propagación de onda para el campo eléctrico, ¿sí? La derivada segunda de E en I respecto de X 2 veces es igual a la derivada parcial, ¿no?, a epsilon 0 por mu sub 0 por la derivada parcial de E sub I respecto de T 2 veces. Bueno, entonces, la solución de esta ecuación diferencial, ¿sí?, a ver si está planteada, por acá tiene que estar, nos presenta una función que tiene esta onda, ¿sí? El campo eléctrico que varía en el eje Y, cuyo envolvente es una función de tipo senoidal. Esa función de tipo senoidal es la solución de la ecuación diferencial de onda. Si reemplazamos, si sabemos que E está a 90 grados, que B está a 90 grados de E, y que aparte tenemos la relación entre E y B, ¿sí? Tenemos la relación entre E y B. Aquí, fíjense, habíamos dicho que E tiene que ser igual a C veces el valor de B. Con esas condiciones, nos vamos aquí y reemplazamos, en vez de trabajar en E en I, trabajamos en B en X, ¿sí? Y hacemos lo mismo, ¿está? Entonces, acá, disculpen, B en Z, no en X, B en Z. Entonces aquí, cuando tenemos que operar para armar las ecuaciones diferenciales, ¿sí?, en vez de reemplazar, de sustituir en B en Z, sustituimos en I, nos queda la variable B en Z, y armamos la ecuación de propagación para
el campo magnético en X, en función de X y de T. Bueno, entonces, lo que se pone en evidencia aquí es que la energía del campo eléctrico y del campo magnético se puede propagar en el espacio. Tenemos un modelo matemático que permite describir esa propagación de la energía, que es a través de ondas sinusoidales. Digamos, por lo menos una parte de la naturaleza la podemos presentar así, no vamos a ser taxativos. Una parte de la naturaleza la podemos ver, de la onda que se propaga en la naturaleza, la podemos ver como un fenómeno ondulatorio descrito por el modelo presentado por Maxwell, ¿sí? Entonces estas ondas electromagnéticas sinusoidales, ¿sí?, se relacionan con esta ecuación. La longitud de onda va a ser igual a C sobre F, siendo C la velocidad de propagación de la luz, que tiene que ser constante. Bueno, aquí hay unos ejemplitos. Dice la frecuencia F, la longitud de onda lambda y la rapidez de propagación C de cualquier onda periódica guardan entre sí la conocida relación entre la longitud de onda y la frecuencia. C igual a lambda F. Si la frecuencia F es la frecuencia en línea de energía eléctrica de 60 Hz, la longitud de onda es de 5.000 kilómetros. ¿Por qué les parece a ustedes que se toma esta frecuencia para la red de distribución? ¿Qué pasaría si tomáramos una frecuencia más alta para la red de distribución de energía? Pasaría que los conductores en algún momento se tornarían como antenas y disiparían energía al espacio, ¿sí? Tenemos pérdida de energía por onda electromagnética. Bueno, y aquí hay otro ejemplo, ahora utilizando la frecuencia de las FM, 100 MHz. Estamos hablando, fíjense, de una longitud de onda 3 metros. Esto puede servir para el cálculo de la antena. De X con los parámetros de una onda mecánica. ¿Sí? Donde K es el número de onda, X la posición, omega la frecuencia angular y T el tiempo. Entonces acá podemos saber la amplitud de Y, ¿sí?, en función de la amplitud máxima para una posición y un tiempo dado, ¿sí? Porque la onda es una onda que va viajando en el tiempo. Bueno, y acá tenemos la conformación vectorial de la onda. A ver qué más tenemos. Campo de una onda sinusoidal. Las ondas están, fíjense, siempre están 90 grados de cuadratura, el campo magnético y el campo eléctrico, ¿sí? En general, en la naturaleza, nosotros acá hemos presentado un ejemplo muy básico para describir cómo se propaga el campo eléctrico y el magnético, suponiendo que el campo eléctrico siempre está en el eje Y. Ustedes recuerden que, por ejemplo, una lamparita incandescente que emite luz en todas direcciones, ¿sí?, los electrones que saltan de un nivel, en un átomo, de un nivel energético a otro, lo hacen en cualquier dirección y en cualquier sentido, ¿sí? O sea que el campo eléctrico se está generando y se está emitiendo en todas direcciones y con un amplio campo de frecuencias. Cada electrón que salta de un nivel a otro emite ondas, si lo vemos desde el punto de vista ondulatorio, emite energía, pero lo estamos viendo con el modelo ondulatorio, emite energía de diferentes frecuencias
y en diferentes posiciones del campo eléctrico y del campo magnético, temporales. El láser lo que tiene es que guarda una coherencia de fase. El láser tiene la propiedad de que la longitud de onda, lambda, por ejemplo, el láser rojo, tiene la misma longitud de onda, todos los puntitos del láser emiten con la misma longitud de onda, ¿sí? Están en fase todos los puntos, es un elemento resonador. Campo eléctrico en fase con el campo, todos los puntos emiten con la misma fase, y es un campo plano, ¿sí? No emite en todas las direcciones, sino en una dirección particular, por eso el láser no se dispersa la luz, ¿sí? Si emitiera en todas las direcciones, se dispersa. Aunque si tiramos un láser con mucha potencia a una gran distancia, varíamos la dispersión también, pero no como una lámpara, que la luz se dispersa por todas las direcciones, ¿sí? Bueno, gente, estos fueron los rudimentos de las ondas electromagnéticas, o sea que de aquí la idea que a ustedes les tiene que quedar es la siguiente: bajo ciertas condiciones, ¿sí? Bajo ciertas condiciones, que son más comunes de lo que creemos, los electrones emiten energía, y esa energía viaja. Una forma de verlo es utilizar un modelo matemático ondulatorio, presentado por las ecuaciones de Maxwell. Esa energía que viaja tiene parámetros de campo eléctrico y campo magnéticos que pueden ser medibles. Entonces esa energía que viaja, esa onda de radio, cuando llega a la antena de la radio, mueve los electrones que están en la antena, y a partir de allí se construye la información que se emitió, ¿sí? Estas ondas electromagnéticas no necesitan medio alguno, se pueden propagar, pueden traspasar paredes, dependiendo de la frecuencia, pero se pueden propagar por el vacío, ¿sí? Entonces, y hago hincapié que es un modelo de ver la propagación de la energía, porque está el modelo cuántico también, de que la energía se propaga por cuantos, pequeños paquetes de energía, y que la materia tal como la conocemos tiene un comportamiento ondulatorio, como que la energía tiene un comportamiento corpuscular, y la materia también tiene un comportamiento ondulatorio, ¿sí? Entonces, no presentamos como que esto es así, sino que estamos diciendo la energía viaja, y una de las formas que nosotros tenemos para representar esa energía que se propaga es el modelo matemático de ondas, ¿sí? Y utilizamos las ecuaciones de las ondas mecánicas para fundamentar esto, ¿sí? Gente, ¿se entendió? ¿Cómo están? ¿Cómo quedaron después de esto? ¿Están allí o no están allí? Sí, seguimos acá, bro. Bastante complicado, pero tranqui. No, bueno, la idea, ya les dije, la idea de esto es abrir el panorama nada más, no es presentar una situación acabada de todo esto. Como ya les dije, varios de ustedes van a tener, a esto lo vamos a ampliar, a estos temas, y vamos a ver la parte cuantitativa, todas las